ahora vamos a tratar, como habíamos dicho, con lo que es la crítica textual del Antiguo Testamento. Si bien es verdad que cuando tratamos anteriormente lo que es la evidencia bibliográfica y se le habló del respaldo de manuscritos que hay hoy en día que respaldan el Antiguo Testamento, esto no quiere decir que el Antiguo Testamento sea una obra perfecta, libre de errores y que no se haya pasado, por ejemplo, en una de las copias, una letra u otra. La mayoría de los problemas que hay en el Antiguo Testamento con respecto a variantes de un libro y otro están en los números, no en el libro de números, sino en los números. ¿Por qué? Porque cuando usted se busca, ustedes que tienen computadora ahí, pueden irlo haciendo. Cuando usted se busca las letras hebreas de los números, porque los números eran letras, no es como usted lo tiene hoy en día, que hoy en día es muy lindo y muy fácil, pero usted verá que muchas de esos números pueden ser fácilmente confundidos con simplemente añadir un rabito. Imagínese que usted toma una tinta completa, acabada de untar, y usted vaya a poner, pero nosotros mismos cometemos errores con el lapicero. Imagínese una tinta de esa. Con simplemente cambiar en lo más mínimo algo, ya cambiaba lo que es el nivel o sea, la cantidad. Eso se ve mucho en Crónicas y en Reyes. Crónicas y Samuel. Nunca es muy difícil que tú lo veas en otros escritos. Siempre lo que difieren son Crónicas y con algún otro libro. ¿Qué pasa entonces? Cuando sucede esto, ¿qué se hace? Bueno, en primer lugar, se analiza el texto, se busca más referencia dentro del mismo Antiguo Testamento y dentro del mismo libro, porque Crónicas vendría siendo, bueno. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, cuando pasa eso, lo que se hace es que se toma el escrito, siempre se va por la menor cantidad. Eso lo va a hacer, eso no es, o sea, los cristianos ni los críticos textuales de la Biblia no descubrieron el agua tibia. Eso lo hace todo estudioso de los manuscritos de la clásica y de la antigüedad. Cuando hay historias, hay dos libros que relatan la misma historia, pero difieren, siempre se busca el relato más corto en lugar del más largo y el que tiene menos cantidad, porque es propenso a que sea más verídico la historia más corta. Por eso, nosotros hablamos un poquito de Marcos con Neftalí. Él sabe, por ejemplo, que Marcos 16 del 9 al 20 está en disputa. ¿Por qué? Porque hay manuscritos que tienen la versión más corta hasta el versículo 8 y hay otros manuscritos que tienen la versión más larga hasta el versículo 20. Entonces, para salvaguardarse, ellos lo que hacen es que ponen el más corto. Bien, siempre como que se van por el más corto. No es que descartan el otro, dicen, este es posible que sea más confiable o que no sea una añadidura posterior. Tú sabes, siempre se van a cuidar con eso. Lo mismo sucede en el Antiguo Testamento. Entonces, para no seguir retaliando con lo mismo, vamos aquí, vamos a uno del cual se habla muchísimo, que es, ¿quién incitó a David a contar los hombres aptos para la guerra en Israel? Segundo de Samuel 24:1 dice que fue Dios que lo hizo. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice que fue Satanás que lo hizo. ¿Cuántos videos en YouTube hay, en TikTok, diciendo Dios y el diablo son lo mismo? Evidencia bíblica. Y te ponen esto. Hay dos respuestas. Hay una teológica y hay una que es escritural, es decir, mediante lo que se entiende históricamente que puede haber pasado. Lo primero, la primera, la teológica. Ustedes van a ver en el escrito que hay algunas cuestiones que van a tener más de una respuesta, porque yo le dije, dame un segundo, Nestalí, te voy a decir ahora, porque yo le dije que a mí no me interesa dogmatizar a nadie. De aquí de ustedes hay personas que son, escucha, bautistas, hay otro metodista,
Hay otros que son pentecostales de lo que son ultra, ultra, ultra. Hay otros que son pentecostales más tranquilos. Hay otros pentecostales que no les gusta el maquillaje. Ustedes, ahí entre ustedes, si se conocieran más, supieran que ustedes tienen de todo. Y tenemos a Neftalí, que Dios me lo puso ahí, a Moisés, que son mi aguijón en la carne, que yo lo quiero mucho a los dos. Neftalí, estamos tratando con segundo libro de Samuel 24:1, que dice que Dios fue que lo hizo. Y tenemos a Crónicas 21:1, que dice que fue Satanás que lo hizo. La respuesta teológica, no, con Nestalí no pasa nada. Lo que pasa es que él me cae muy bien porque él igual que yo, un tipo de hierro, que tú le puedes decir lo que sea y es Chelsea, igual que Moisés también. Entonces yo, para que la clase vote el golpe, eso es un recurso, para que la clase vote el golpe de la tensión, usted siempre busca a una persona y personaliza y le habla con nombre y así él sabe. Pero yo y Nestalí tenemos mucho que hablar, Nestalí. Yo vivo aquí en Villamella. Tírame y ven aquí a mi casa y hablamos. ¿Cuál es tu miedo? Ok. Y cualquiera que quiera venir también puede venir. Yo le mando la dirección y viene. Y le paso mi WhatsApp también. Yo soy amigo de ustedes. Ok. La primera es que Dios es la teológica en cuanto a la soberanía. Ya no se vayan a Chelsea ya. En cuanto a la soberanía de Dios, Dios puede usar a Satanás para castigar a los pecadores. Eso, por ejemplo, te lo enseña Marcos 14:15, 2 Corintios 4:4, para afirmar a los santos, como enseña la historia de Job, y primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 20, y primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 5, donde es Satanás es como un instrumento que Dios utiliza para purificar a los santos. Ahorita, si ustedes quieren, me preguntan cómo se hace eso y yo le digo. Eh, para, para también para los creyentes desobedientes, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 10, ni Dios ni Satanás forzaron a David a pecar. Hay que tener bien eso en claro. O sea, no fue que él se le metió y lo hizo hacer eso, sino que lo incita. Puede poner a otra persona a hablarle, puede crear un entorno desfavorable para que cometa ese tipo de pecado, ¿verdad? Porque si no, se contradeciría con Santiago 1, del 13 al 14, que dice que Dios no tenta a nadie y también que cuando usted peca no puede venir y que es Satanás. No, no, no. Usted es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sí, pero lo que te seduce lo tiene ahí adelante. Lo que te seduce tú lo tienes ahí adelante te lo puede traer el enemigo para tumbarte. ¿Entiendes? Esa es la forma. Pero Dios permitió que Satanás tentara, no que se le entrara adentro y lo hiciera pecar. Y él escogió pecar. El pecado emergió de su corazón orgulloso y Dios se le pasó cuenta por lo mismo. El censo de David causó una tragedia porque a diferencia del censo de los tiempos de Moisés, en Números capítulo 1 y Números capítulo 2, que Dios había mandado, este censo por parte de David fue llevado a cabo para gratificar su soberanía en la gran fuerza de su ejército y en su consiguiente poder militar. También estaba poniendo más confianza en sus fuerzas que en Dios. Estaba aceptando el mérito por su victoria al constituir este gran ejército. Esto suscitó la ira de Dios que movió a Satanás que llevara a cabo el pecado en un punto crítico. Feliberto, ¿tú me estás diciendo que Dios puede usar a Satanás para eso? Sí, la Biblia lo dice. Los profetas, al rey creo que acá, no había una reunión celestial y Dios, por ejemplo, permitió que un espíritu maligno pusiera mentira en la boca de los profetas para que el rey crea en eso porque no quería que era la verdad. Ya se lo había advertido previamente. Él no quiso creer en eso y Dios, como dice también Tesalonicense, le envía un poder engañoso para que creen la mentira a fin de que se pierda. No cogemos lucha con eso. Es lo mismo cuando la Biblia dice que Dios los entregó a pasiones pecaminosas. O sea, Dios lo entregó. Dios hace así, mírame, toma, no cojo lucha con eso. Entra con todo. ¿Qué es lo que tú quieres? Eso, la mentira. Dale para allá. Ahorita nos vemos. Entonces, para eso Dios lleva a cabo eso. El que ha leído el libro de Habacuc, yo sé que a la gente no le gusta leer esos libros, nada más la última parte de, aunque no haya aceite en el gran, a que no haya aceite y demás, con todo, Jehová, y hacemos un devocional. Eso es lo que nos gusta. Estudiese por qué Habacuc estaba turbado con Dios. Señor, tú no prometiste a nosotros que nosotros era los que íbamos a reinar sobre estos paganos, impíos
hijo del diablo, incircunciso, come cerdo y puerco 1000 veces, los caldeos. ¿Y cómo es que estos caldeos están viniendo a nuestra tierra, nos están invadiendo y nos están matando? O sea, o sea, Uno de una muchacha. cómo yo entiendo eso, por ejemplo, que ese pueblo al cual Dios, por ejemplo, que este pueblo al cual tú pusiste para que nosotros terminásemos, este pueblo no está terminando nosotros. Y él estaba turbado. Pero ¿qué había pasado? Israel estaba en desobediencia. Entonces, ¿cómo Dios le hacía ver a Israel que él no estaba apoyando lo que ellos estaban haciendo? Ay, muy lindo, sencillo. Eh, yo se lo puse a ustedes por encima de ellos. Sí, vienen para la guerra. Allá lo bimbaban y venían para atrás. Señor, ¿qué fue? ¿Qué hicimos? ¿Qué esto? Venían en arrepentimiento. Eh, Josué, destruye todo. No dejen nada de ellos. Viene Acán y ve un manto babilónico y lo toma. Van ellos a pelear con Ai y el pueblo de Ai le da una paliza. Viene Josué para atrás, güey, señor, ¿y qué fue? ¿Qué hicimos? Perdimos y quieto. Pero así no. Ah, bueno, mira, revisen entre ustedes quién ha pecado. Entonces ahí él iba, chequeaba, glorifica a Dios y dinos la verdad. Sí lo hice. Lo apedreaban y lo mataban. ¿Entiendes? Me paro ahí para no seguir con ese tema, pero en el Antiguo Testamento eso se ve claramente. Bien, ok, la segunda respuesta es en el estudio crítico y cómo se lleva a cabo la historia. El libro de Crónicas, el segundo libro de Samuel, es más contemporáneo con David, por lo que el autor del segundo libro de Samuel, que no fue Samuel, había escuchado a David cuando David dijo que Dios le había ordenado, le había movido a hacer un censo. El autor de Samuel, escuchando a David, David siendo engañado por Satanás y David diciendo que fue Dios, el autor de Samuel, que era más contemporáneo con David, probablemente contemporáneo, según usted ve la fecha y ve los reinados de David y demás, lo puede buscar hasta en internet secular, o sea, para que no se vaya una Biblia de estudio, que ahí nosotros estamos dogmatizados y le vamos a mentir, le vamos a poner de que cerquita para avalar lo de nosotros, ¿verdad? Como usted no cree eso, vaya al internet. Entonces, ¿qué pasa? David había dicho, eh, Dios me movió a que nosotros contásemos. Es una orden de Jehová, vengan todos, contamos el ejército, tenemos tanto. El autor de Samuel lo escucha y lo escribe y pone que Dios lo movió a hacer el censo, ¿verdad? ¿Qué pasa? El autor de Crónica que se escribió en el 450 antes de Cristo, si usted se fija, 500 años después de David, y 500 años casi después del libro de Samuel, del segundo libro de Samuel, como él está escribiendo en retrospectiva, es decir, ya con la mira a todo lo que sucedió, ojo, como hace Juan con Judas. Se fijan que Juan le tiene como tirria a Judas, que Juan dice, no, Judas estaba diciendo eso porque era ladrón, que esto y lo otro. ¿Ellos sabían en ese tiempo que era ladrón? No, pero ya como él está escribiendo en el 95, 60 años, 65 años después de lo que pasó, y él tiene toda la información, él puede decir, ah, no, usted era un ladrón y por eso, ahora me acuerdo que por eso es que tú decías eso y ponía. Entonces, asimismo, el autor de Crónica. Bueno, y en el Génesis usted también eso, que hay 4 ríos. Un río pasaba por la tierra de tal y en esta tierra hay oro. Pero si no habían creado al hombre, ¿cómo se sabía que allá había oro? Porque lo escribió Moisés en retrospectiva. Entonces diciendo, ah, mire, es el río que puso en tal sitio. ¿Tú ves tal sitio? Esa es la zona donde hay oro. Ah, ok. Así que hay que leer la Biblia. Bien. Entonces, el autor, ok. Neftali, mi amor, yo tengo el escrito PDF para que tú lo descargues y tengas todo ahí. ¿Entiendes? Tú vas a tener el escrito y así tú lo vas a analizar en tu casa. Viene, por ejemplo, tú del seminario, que tú eres duro, y ahorita me jala, vamos a hacer una videollamada y me refuta. Tú eres mío, yo te quiero. Es del 450 al 430 antes de Cristo. Se cree que fue Cristo por extras.
Paréntesis, yo creo que fue escrito por Esdras también, porque él fue el último que recopiló todo y el que en necesidad, como él venía de Babilonia, él tuvo que narrarle las crónicas, el resumido de todo el Antiguo Testamento. Por eso es que crónica es eso mismo, crónica. Ahora vamos a otros que no son tan fáciles. En aquel censo, ¿cuántos hombres fueron encontrados aptos? Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 9, dice 800,000. Primer libro de Crónica, capítulo 21, versículo 5, dice 1,100,000. ¿Ven la diferencia? 800,000, segundo libro de Samuel, capítulo 20, versículo 9. En cualquier Biblia tiene ese error. Es primer libro de Crónica, 21:5, dice que es 1,100,000. ¿Cómo se puede resolver esto? Tiene dos respuestas. La primera, se puede encontrar una solución considerando la cifra de Crónica que incluye a todos los hombres disponibles de edad militar que tuvieran experiencia militar o no. O sea, no importa, como en Ucrania. Tú el de 16 años para arriba no podía salir del país, tenía que pelear. Y se contaban todos. En cambio, la cifra de Samuel podía ser 800,000 soldados probados en batalla y los adicionales 300,000 en edad de servicio militar, pero que nunca habían luchado, o podría tratarse de los 288,000 en el ejército establecido en Primera de Crónica 27 del 1 al 15, redondeando, por ejemplo, en 300,000. Cualquiera de estas dos contingentes sumaría el número de 1,800,000 de primer libro de Crónica 21 del 1 al 30. Por lo que respecta a Judá, el número se da en segundo libro de Samuel, es de 30,000 más que la cifra de primero de Crónica. Primero de Crónica deja claro que el censo no quedó completado por Joab, porque no acabó el censo tocante a Benjamín o Leví. Antes de que David cayera bajo la convicción de que no había que completarlo, Joab se sintió feliz de dejarlo cuando vio que el rey había cambiado de idea. Debido al procedimiento usado en el censo de Benjamín, hubiera tenido lugar al final de todo, de modo que su número no quedó incluido. En el registro de segundo de Samuel, la cifra para Judá incluía el número ya sabido de 300,000 soldados para Benjamín, y de ahí el total de los 500,000. Los benjaminitas se mantuvieron leales a David y a Judá. Hay otra respuesta un poco más técnica, con algunas cuestiones en el hebreo, que yo no la voy a decir aquí, porque si le doy las dos respuestas por cada versículo, Yo, le haría enormemente largo tú y no no es le lo que hablaste se... a Sarai. Ok, continuamos. Estamos en vivo y eso es lo bueno del en vivo, que uno se puede desestresar con eso. Sigamos aquí. Dios envió a su profeta para que amenazara a David con cuántos años de hambruna. Dice segundo libro de Samuel 24:13, 7 años. Dice primer libro de Crónicas 21:12, 3 años. ¿Cuál es la respuesta a eso? Sencillo. Es un error de copia entre los dos versículos, ¿verdad? Pero el error de copia lo tiene segundo libro de Samuel 24:13. ¿Por qué, Feliberto? ¿Por qué se han dado cuenta de eso? Porque al leer ambos textos es evidente, o sea, cuando usted lo lee en su casa, que usted lo analice, es evidente que lo que se quiere comunicar son 3 años, 3 meses y 3 días. Es una forma hebrea de escribir y era lo que se quería comunicar, ¿verdad? Este es un error que puede suceder fácilmente con el número 3 y el número 7, que en el hebreo son bastante similares y cualquier desliz del copista puede cambiar la cantidad, además de que la condición del manuscrito y su legibilidad puede también ser un factor determinante. Si no me creen, como ustedes están en su casa y tranquilo y no tan rápido, busque números hebreos del 1 al 10 y vea el 3 y vea el 7. Dígame cuánta diferencia usted encuentra. Va a encontrar una sola y una rayita. Usted lo va a ver, que cualquier rayón puede cambiar la cantidad. Ahora, error número 4. ¿Cuál era la edad de Asaías cuando comenzó a reinar en Jerusalén? 22 años, según segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 26,
y 42 en segundo de Crónica, capítulo 22, versículo 2. ¿Cuál es la respuesta a esto? Las indicaciones numéricas 42 es un error ortográfico de 22. En el escrito que yo tengo aquí, que usted va a descargar y lo va a tener, usted va a ver el escrito en hebreo para que usted mismo lo tenga. Los dos. Usted lo va a ver, que son prácticamente similares y lo diferencia un rabito solamente. Segundo libro, en segundo libro de Reyes 8:26. Debido a que Jorán había ascendido al trono a la edad de 32 años, él reinó durante 8 años, segundo de Crónicas 21:20 y segundo de Crónicas 21:5. Por eso su hijo menor no pudo ser mayor de 21 a 22 años. Esto coincide también con el hecho de que Jorán tenía hijos mayores debido a que en el Antiguo Oriente las personas eran casadas a temprana edad y los principales reales y los príncipes reales solían tener mujeres o concubinas además de sus esposas. Si Ocosía tenía 42 hermanos mayores, como deduce un académico junto con otros críticos en Segundo de Reyes, capítulo 10, versículo 32, entonces sería posible que fuese concebido como su padre, por su padre a los 18 años de edad. Pero esta suposición se basa en una explicación errada del pasaje, quizás, que hace el académico. El comentario del segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 8. La madre de Ocosía, Italía, llamada hija y nieta de Orín, al igual que en segundo de Reyes 8:26, según el fundador de la dinastía idólatra, reinó en las 10 tribus. Cuando usted vea en el escrito los dos números, usted se va a dar cuenta que es fácilmente un error ortográfico, de la cual la mano humana nunca se va a escapar. Otra contradicción más o otra discrepancia más. ¿Cuál es la edad de Jehoacín cuando se convirtió rey de Jerusalén? Segundo libro de Reyes 24:8, 18 años. Segundo libro de Crónicas 36:9, 8 años. La respuesta es que solo algunos códices hebreos y sirios y árabes y muchos manuscritos de la Septuaginta presentan que la crónica, en la crónica 18 años. Al parecer, el número 8 es un error ortográfico, como también opinan algunos académicos. En cambio, hay otros que quieren considerar el número 8 de nuestro texto original y el número 18 en Segundo de Reyes es una variante que se basaba en la opinión de que la edad de 10 años es más adecuada para un rey que 8 años a causa de la numeración aparentemente intencionada de la madre al rey en Segundo de Reyes, capítulo 24, versículo 12 y versículo 15, y de Jeremías, capítulo 22, versículo 26, de los cuales debe deducir que tenía la tutela del rey joven. Hay algunos otros, por ejemplo, que consideran que este puede ser un motivo errado. En los libros de Reyes se menciona en todos los reyes el nombre de su madre después de la nota que ascendió al trono sin considerar la edad de estos, porque la reina madre tuvo una posición predominante en el reino. Así sucede en el caso de Joacín y Joaquín en Segundo de Reyes 23:36 y Segundo de Reyes 24:8. En cuanto a la posición que se menciona entre aquellos que rindieron en Nabucodonosor y la deportación a Babel, la veracidad de este número, 18 años, es confirmada, ok, es confirmada por Ezequiel, perdón, es confirmada por Ezequiel 19 del 5 al 9, en donde el profeta describe a Joacín como un león joven que devoraba hombres, conoció viuda y destruyó ciudades. El conocer viuda no concubina, no combina, perdón, el conocer viuda no combina con un niño de 8 años. Por eso entonces muchos académicos entienden de que la edad tenía que ser 18 años. Se fijan que no es tan fácil, hay discusiones entre los académicos, la explicación es más larga. En el escrito usted la va a tener entera y al final yo le pongo siempre las dos versiones. Usted cree la que usted quiera, yo no soy pastor de usted, yo no soy líder de usted crea conforme entienda. Que sea Dios y el Espíritu Santo guiándolo a su verdad. Porque yo no dogmatizo.
Usted ahí dice, bueno, yo creo que son 18, yo creo que son 8 y demás. La número 6. ¿Cuántos hombres mató de una sola vez el capitán de los poderosos soldados de David con su lanza? 800, según el segundo libro de Samuel, 23:8. 300, según el primer libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 1. Aquí hay dos variantes. Una tiene que ver con el nombre y la otra tiene que ver precisamente con la cantidad. En cuanto a los nombres, la Biblia de Estudio MacArthur hace un buen comentario sobre esto, bien resumido. Aunque aclaro, debajo de esa nota hay una nota mejor elaborada para los que estudian hebreo. Yo no estudio hebreo. Para los que estudian hebreo con la numeración y demás. Un lector entendido puede entenderlo, deduce, lee, porque ve la explicación y ve la letra, ve la cantidad, ve el nombre y puede hacerse un mejor análisis. Usted lo puede ver. No se preocupe en no saber el hebreo como tal, pero en el análisis hecho por Kelly Delich, uno de los mejores, quizá el mejor comentario que se ha hecho en la historia del Antiguo Testamento, él analiza el texto hebreo y ahí te da las razones de por qué puede cambiar una cosa u otra, la letra, por qué puede variar y demás. Es un análisis textual del texto. Ok, vamos quedando entonces. Se llama Kel y Delich. Se llama Comentario al Texto Hebreo del Antiguo Testamento. Eh, es una serie, tiene que tener como 10. Pero literal, se lo estoy diciendo en serio. Se lo estoy diciendo en serio. Es el mejor comentario de la historia del Antiguo Testamento. Dicho por judío, como por cristiano, protestante y católico. Siendo yo protestante. Y la misma Iglesia Católica enseña con ellos. Ya usted puede ir sabiendo, si no un análisis crítico y escritural del Antiguo Testamento. Entonces, yo se lo pongo ahí para que usted tenga ese análisis más profundo. En la clase no puedo darlo tan detallado. Me disculpan, porque si no necesitaría por lo menos 4 horas, porque de verdad que hay mucho y le pongo una respuesta resumida para cualquier lector y otra detallada para los que son más fieros en eso. Ok, mira. Entonces, en la Biblia MacArthur dice que se hace memoria de los valientes guerreros y los soldados más destacados. Estos en la lista de Primera de Crónica 11, 11 al 41, con pequeñas variaciones, ¿verdad? Según Crónica 11:10, estos hombres ayudaron a David a ser rey. La lista de nombres se presenta en tres conjuntos. Primero, 3, segundo de Samuel, 23 de 8 al 12, y segundo, otros dos más honrados que los 30 porque no alcanzaban a los tres en segundo libro de Samuel 23 del 18 al 23. Tercero, los 30, que son realmente 32. Segundo libro de Samuel 23 del 24 al 39. Esta lista se expande con otros 16 nombres en primero de Crónica, capítulo 11, versículo 41 al 46. ¿Qué batalla es que tiene esto? Que está petaleando tanto si no me están llamando. Vamos a dejarlo por aquí. A ver si te calma, mijo. Entonces, como le dije, con este breve encabezado en nuestro texto, en el comentario, en la nota del estudio, usted va a tener un análisis más detallado de esto. Te va a decir por qué es la variación de los nombres y la discusión que se ha armado textual sobre esto. En cuanto a los números, con respecto a la diferencia de lectura, Martín Lutero dice, por ejemplo, que creemos que el texto haya sido corrompido por un copista que trabajó con un manuscrito ilegible y de letras malas, porque andino debe ser leído en vez de orer. Él está hablando hebreo. Y haenitz, ¿verdad? En vez de it, haminot, hanitot. Siguiendo crónica, blandió con su lanza. Quizá el que está aquí ahora no me está entendiendo que yo estoy hablando porque necesita ir leyendo el texto. No lo estoy haciendo para no hacer la clase muy larga porque voy a acabar en 6 minutos para respetarle su tiempo. Ya luego en la nota del estudio usted lo puede ir analizando mejor detallado y lo puede ir buscando. Ok. Entonces, siguiendo crónica,
la lectura preferencial es blandió con su lanza, ¿verdad? Esta posición debe ser preferida ante el intento de otros académicos de obtener un significado añadiendo otro verbo al hebreo y un nominativo que se traduce como lanza. Y debido a que estas palabras no aparecen en ningún otro texto, es necesario cambiar el texto para poder alcanzar un sentido conveniente. Y ellos ponen, blandió con su lanza sobre 800 y lo mató, que no debe entenderse de que él haya matado a 800 hombres de un solo golpe, sino que blandía continuamente su lanza contra sus enemigos hasta que él mató a los 800 hombres, hasta que logró matar a los 800. En vez de los 800 de Crónica, que en vez de los 800, la Crónica presenta tan solo 300 hombres, que vuelve a ser mencionado en la descripción del segundo libro de Samuel 23:18, y que probablemente vino de aquel versículo a la Crónica. ¿Se fijan lo que yo le dije? Siempre se toma el de menor cantidad y entonces se busca una referencia dentro del mismo libro para saber de dónde viene la información. Y entonces para poder identificar los 800, por ejemplo, como una variante textual, si es real o no, y si es la verdadera cantidad o no. La verdadera cantidad son 300 y los 800 son una variante textual. A menos que el tipo sea Ragnar Lothbrok, que era un tipo que no moría, o Steven Seagal, o esa gente que podían pelear con 800 y no morían. Bueno, mató la más 300 ahí entre la lucha. Cuando una vez encontraba gente también apuñalía y le daba, y lo terminaba de matar y se le contaba. Eh, Usemos lógica cuando leamos también. Ahora, viene otro punto textual que se discute mucho. ¿Cuántos pares de animales puros Dios le ordenó a Noé que entrara en el arca? Génesis 6 dice que son dos. Génesis 7, versículo 2, dice que son 7. Esto ha suscitado discusiones porque hay personas que dicen, bueno, pero eso se debe a que hay distintas fuentes, distintos relatos, perdón. Esto se debe a distintas fuentes, distintos relatos que te dan esa variante. Pero no, realmente no es así. Cuando tú te lees, por ejemplo, el mismo relato como un todo, la historia del diluvio completo como un todo, usted se da cuenta de que Dios ordenó 7 pares de animales limpios porque posteriormente 6 de los pares extras iban a ser utilizados para el sacrificio, como enseña Génesis 8:20, y otros para la alimentación, como enseña Génesis 9:13. Si Dios solamente ponía un par de cada animal, pues cuando él saliera, que Noé se lo comiera, pues lo extinguió. Y Noé no iba a esperar a que los animales crecieran y se aparearan, a menos que usted crea que el león lo llevaron grande, o no, o bueno, sí, en Israel, en esa región había león en ese tiempo, porque en Israel también habían anteriormente. A menos que usted crea, por ejemplo, que Dios se lo había que Noé se lo había llevado grande y había puesto una jirafa y un león grande ahí al lado, había puesto el otro y que no se comían ninguno. Bueno, yo creo que Dios puede hacerlo. No estoy quitando incredulidad, pero si queremos dar respuesta coherente, analicemos el texto coherentemente también. Es justo que se pueda hacer de esa forma. Entonces, es evidente que había que tener algunos pares extra de animales que servían tanto para el sacrificio como para... eh, dice, por ejemplo, Jairo, que los animales probablemente que sean 100% herbívoros. No te preocupes, porque en su momento, cuando analicemos los primeros 11 capítulos del Génesis, desde una perspectiva científica y escritural, académica, yo espero, de verdad, tengo una ansiedad increíble por tratar ese tema, honestamente, increíble, pero hay que aguantarse y tenemos que dar todo despacio. Vamos a tratar todos esos temas del arca, del diluvio, todo eso. Bien, ahora, los dientes de los leones no pueden comer hierba, ni se pueden alimentar así, pero te la respeto. Lo más coherente es creer que eran animales pequeños que él había utilizado. Bien, eran más fácil de alimentar, consumían menos alimento,
evitaba la depredación continua entre ellos, porque ya el pecado estaba. Aunque eso de los animales, eso de los animales y de si había muerte o no, si ellos podían comerse o no, todo eso lo vamos a tratar en su debido tiempo. Vamos a dejar que lleguemos al punto de Génesis, pues yo quiero saber de dónde han sacado mucha idea que yo realmente cuando me he cansado de leer Génesis, porque lo discuto mucho con ateo y realmente no encuentro eso, pero se lo respeto, ¿eh? Todo el que lo quiera creer así, lo respeto. Ahora, yo, y con esto termino, porque ya me corrí, es que ese tema me gusta, disculpe. Con esto termino. Yo, cuando leo Génesis, yo, Feliberto, yo veo que el hombre lo hacen, lo meten a un huerto. Escuchen, exactamente, César. Escuchen esto. No escriban para que me puedan escuchar esto, que es algo que yo creo que usted se lleve para su casa. Ojo, hay más respuestas, hay más cuestiones críticas. Lo voy a dejar hasta aquí porque ya son las 10 para no abusar de su tiempo, que yo se lo respeto y le agradezco a todo el que está aquí. Pero escuche algo, lógicamente. Dios crea al hombre, ¿verdad? El mundo es bueno en gran manera. Si el mundo es bueno en gran manera, ¿por qué tú tomas al hombre y lo metes en un huerto confinado y dentro del huerto tú creas animales? ¿Pero qué tipo de animales? Léalo. Animales que se podían domesticar, no fiera, esos tipos de animales. Léalo. En el Edén no había un mar, no habían tiburones. En el Edén habían peces de agua dulce. En el Edén no habían leones. En el Edén habían animales herbívoros, domésticos. Léalo, léalo en el hebreo, en el idioma que usted quiera. ¿eh? Las plantas, a menos que usted no conozca de biología, pero la planta y usted tienen células, uno procariota y uno eucariota. Las plantas sienten emociones, o sea, tú le pones cierto tipo de música y cierto tipo de ruido y puede dañarla. La planta es un ser vivo. Si los animales comían planta, bueno, porque es un ser vivo y porque tiene células similares, no igual, similares a la de nosotros y material genético. Por eso es que nosotros podemos comernos la planta si no te intoxica, si no te puede matar, si no, no te aprovecha la comida animal tampoco, también. No sé si ustedes sabían eso. Las proteínas tienen que ser similares, ¿eh? Entonces, si un burro se comía una hierba, un arbusto, lo que sea, y esos animales herbívoros, mi pregunta es, ¿estaban matando la de vegetación porque la estaban depredando? Sí. Estudia biología, porque a veces nosotros consideramos la planta como que un objeto, pero estúdiela y usted se va a sorprender la gran similitud que usted tiene con eso. Entonces, si un burro, vamos a suponer, se comió una planta, ¿le estaba matando? Sí. Si un león se come un burro, ¿lo está matando? Sí. ¿Por qué nosotros creemos que Dios crea la muerte vegetal y no crea la muerte animal? Si la planta también pertenecen al mismo reino y tienen células similares y son seres vivos. Porque si el mundo es bueno en gran manera, tú me creas y me metes en un huerto bien vigilado con animales que yo puedo domesticar, pero sácame para afuera donde están los leones, sácame para afuera donde están los otros animales, porque es bueno en gran manera. ¿Se entiende? Hay que analizar el texto. Los animales no tienen moralidad. Los animales pueden matarte y comerte y no pecan con eso. El único que peca eres tú. Bien, el único que peca cuando mata a una persona de tu misma especie o, en su defecto, cuando tú transgredes la ley de Dios, eres tú porque tienes un espíritu y tienes un alma que le rinde, espíritu y alma, bueno, que le rinde cuenta a Dios. Tú eres un agente moral libre. Ellos están codificados para comer eso y ya.
Usted nunca va a ver un león. Usted le puede dar 70 millones de años y nunca se le va a ocurrir. Vamos a comer mango ya, que estamos hartos de pelear con jabalí, pelear con todo el mundo. Eso nos está matando a nosotros mismos. Vamos a comer todito eso. No. El león cuando llega a una tribu que conquista, ¿qué es lo primero que hace? Mata al rey y mata a los hijos. ¿Usted hace eso? No. Y si usted lo hace, lo condenan. ¿Y por qué? ¿Y por qué al león no? ¿Por qué no hay una convención de animales que lo haga? Porque no tiene moralidad. Entonces, ¿de dónde es que nosotros sacamos que todos los animales del huerto, que Dios había creado al principio, eran herbívoros todos? Los que estaban dentro del huerto eran herbívoros. En los dientes del tiburón, la ballena come cardúmenes de sardina, 8.000 libras diarias. ¿Usted cree que en el mar hay la suficiente? En primer lugar, ¿usted cree que eso se llena con alga? ¿Usted cree, de verdad, sinceramente, ya la clase terminó, usted puede hablar? ¿Usted cree que la ballena comía alga y que eso se podía llenar con eso? Son una locura. Es una locura. O sea, ¿cómo se va a comer la alga? ¿Tú sabes lo que son 8.000 libras de alga en una sola ballena? Entonces, mis amores, hasta aquí la clase de hoy. Si quieren decir algo, lo pueden decir. Añadir cualquier otra cosa. Ya son las 10:06. No le voy a dar rienda suelta. Pueden decir otra cosa y cerramos. Oye, tal vez me pasas tu WhatsApp por Instagram para que platiquemos. Quiero hacerte una llamada ahí para que. A mí no me llame, que usted no es amigo mío. Sí, tíreme todo en Instagram, que yo le voy a dar mi número. Eh, Cuando yo vaya para tu casa, ¿qué tú me vas a brindar, brother? bueno, yo no soy dado el vino porque soy maestro y la Biblia dice que no se ha dado el vino, pero Dos presidentes me va a dar, dos ay, 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 presidentes. ay. Señores, si ustedes quieren, mírenme, a todito le voy a dar mi número de WhatsApp para que hablemos por ahí ya, vamos a hablar. eh, entonces, por ahí terminamos de hablar para terminar la clase aquí porque hay mucha gente que, para no seguirla más. Entonces, de ahí terminamos hablando de otras cuestiones. En la otra clase la voy a hacer ya de 1 hora para que tomemos 1 hora entera de discusión pura y dura, ¿entiendes? Como la otra vez. Me perdonan, pero era que estaba un poquito atrasado. Hasta aquí la clase de hoy. Guárdense la pregunta. Nestalí, mátame cuando tú me veas y todo bien. Y yo no bebo cerveza ni ningún tipo de alcohol. No dado al vino y no pendenciero ni codicioso de ganancia deshonesta. Los maestros.